Ok, ahora sí. ¿Qué tal? Vamos a ver. Eh, Quiero retomar donde nos habíamos quedado. Bueno, pues entonces les sigo contando de proyectos, ¿verdad? Para seguir como haciendo el argumento de, de cómo sí se pueden aplicar todos estos principios en proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Entonces, el siguiente proyecto que me gustaría enseñarles es el Master Plan de la finca Retana. Este lo hice, sí, hace tal vez unos 10 años. Y entonces, esta es una finca que es un proyecto que duplica el tamaño de Antigua, ¿verdad? Digamos que ahí ustedes ven en celeste el casco fundacional de la Antigua Guatemala y su parque central, ¿verdad? Y esta sería la calle que va hacia Ciudad Vieja. eh, y esto es el cementerio. Este es el mercado, perdón, de la pólvora. Y aquí está el cementerio en Cafecito, al final de Antigua. Entonces, en realidad la finca Retana es pasado, este es el río Guacalate. Y esta es la RN 14 que va al fondo de la Antigua, digamos, cortando la montaña hacia Pastores. Eh, y aquí va hacia Ciudad Vieja y hacia Escuintla eventualmente, ¿verdad? Hacia aquí al sur. Entonces, la finca Retana pues tiene incluso hasta una caballería y media arriba en la punta de la montaña, que es desarrollable, con vistas más hacia la costa, más hacia el sur. La montaña se quedaría toda verde, porque la ley de protección de Antigua dice que no debe haber vistas. Digamos que están protegidos las montañas verdes alrededor de la Antigua para que no haya desarrollo, para que no se mire, digamos, como voltear a ver carretera El Salvador desde acá, desde Guatemala, y que se mira ahí Torre Tigo y un montón de casitas y cortes. Ya cuando construyeron la RN 14 y que le hicieron el corte a la carretera, pues apareció una gran cicatriz que se mira desde todo el valle, ¿verdad? De los taludes de la carretera. Entonces, como que hay una ley, hay un todo un movimiento, ¿verdad? De la protección de Antigua, que es evitar que los cerros se desarrollen, ¿verdad? Entonces, la idea es que el cerro permanecería como una montaña verde de reserva natural. Y la parte plana de abajo entre el río, esto es Retana, y luego está, digamos que aquí está la finca La Recolección, que sería este cuadrante de acá, y la finca Las Margaritas, este cuadrante de acá, y pues Retana es todo esto, ¿verdad? Entonces, es la misma familia que son dueños de todo. Y entonces el plan maestro se llama Plan Maestro Retana, pero la idea es que es precisamente lo que les explicaba de vecindarios, ¿verdad? Entonces este es el vecindario de la recolección, porque estas es las ruinas de la recolección. eh, y este es el vecindario de las Margaritas, porque este es la finca de las Margaritas y esta es la entrada a la finca. Y entonces acá están los patios de café y la casa patronal. Entonces esto quedaría como una reserva de café y de la historia de la finca. Y este sería un vecindario, este sería otro, el vecindario del cerro le llamamos, porque sí es un poquito inclinado y por eso ven ustedes como una estructura de manzanas un poquito más quebrada que se ajusta a la topografía. Esto acá pudiera ser un hospital. Lo que pensábamos era acabar como un vecindario universitario, como que esto pudiera ser un campus universitario, eh, y otro pueblito arriba en la montaña al cual se le subiría a la vuelta, ¿verdad? Este camino está planteado que, digamos que aquí ustedes ven en las curvas de nivel, como que esta es la cresta de la montaña y baja por acá. Y entonces, desde la antigua no se vería el camino, ¿verdad? Y se sube a otro pueblito con unas plazas y cosas como malecones con vista hacia la antigua. Eh, y digamos, entrando a analizarlo, ¿verdad? Que se pudiera ir desarrollando por fases y este es el cementerio, este es básicamente el de la... Este
ha de haber una slide vamos a ver si hay una mezcla comercial. Este es para el vecindario del cerro, este inclinado que les digo, ¿verdad? Eh, tenemos, digamos, esta imagen que es una vista de Ouro Preto en Minas Gerais, en Brasil. Estas son ciudades coloniales portuguesas en Brasil, pero es un ejemplo, digamos, cómo hacer una antigua Guatemala inclinada, derretida ahí sobre la montaña, ¿verdad? Entonces, un poco bajo esa filosofía sería ese vecindario del cerro. Este es cabal la mezcla comercial que les decía, ¿verdad? Digamos que este es el vecindario de las Margaritas con su placita central. Este es el de la Recolección, y aquí está ¿cómo se llama? La ruina de la Recolección. Y entonces la idea es que un poco parecido al diseño comercial de Cayalá, pero este también lo trabajé con Seth Harry. eh, este sería el distrito de comida y entretenimiento, anclado por cines, ¿verdad? Entonces, esta placita y restaurantes y todo, y comercio, pero muy, ¿cómo se llama? Eh, el retail que encuentran en el Oakland Mall, eh, eh, comida orgánica y restaurantes variados, ¿verdad? Este de acá, su plaza central y su comercio, más como lo que encuentran en el Montúfar, digamos, ese anclado por un supermercado y es el tipo de comercio de conveniencia, ¿verdad? Con las mezclas comerciales que van en ese tipo de centros comerciales. Y uniendo los dos, atrás del cementerio, una calle donde pudieran estar las discotecas, barcitos, pubs, ¿verdad? La vida nocturna. Un poco el principio acá es, y cómo aplica el principio del crecimiento por multiplicación, ¿se recuerdan? A la antigua, la tesis de este proyecto es ser un ejemplo de cómo desarrollar alrededor de la antigua, pero en lugar de seguir desarrollando esos condominios de garitas cerrados que son exclusivamente residenciales, esos le causan mucho daño a la antigua, ¿verdad? Le hacen el efecto que le hicimos a la zona 1 cuando le instalamos suburbios. Acuérdense del problema de no extender más la ciudad cuando ya alcanzó su tamaño adulto, sino que lo que debemos hacer es multiplicarla, ¿verdad? Entonces, es una nueva ciudad, la ciudad de Retana, al lado de la ciudad de Antigua, pegado también a la ciudad de Jocotenango, con sus propias centralidades. Nuevas ciudades con nuevas centralidades. Ese es el secreto del juego, ¿verdad? Y estas nuevas centralidades, lo que debemos hacer para conservar Antigua Guatemala es que debemos competir con ella. Eh, Acuérdense lo que les dije, que en el urbanismo la verdad es la oculta, que cuando ustedes piensan en una solución, si piensan en lo opuesto por completo, eso es una mejor solución, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que dicen, queremos proteger la antigua, entonces permitamos solo poco desarrollo, permitamos desarrollo de baja densidad, permitamos solo suburbios, ¿verdad? Porque entonces no afectamos tanto la antigua. Eso es mentira, eso es al revés. Si le seguimos instalando suburbios de baja densidad alrededor a Antigua, más la castigamos porque se vuelve el único centro, la única centralidad y la gente empieza a llegar de esos suburbios en carro a la Antigua y entonces es donde se empiezan a demoler casas patrimoniales en el casco fundacional de la Antigua para empezar a hacer estacionamientos de piedrín, igual que en la zona 1. Y empezamos a tener problemas de tráfico y de no hay dónde estacionar en el casco fundacional y ya no es aquel casco fundacional tranquilo y colonial como cuando fue nombrado monumento UNESCO, ¿verdad? Se convierte en un casco fundacional colapsado porque es el único centro urbano que hay, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es alrededor de la antigua y totalmente contrario a lo que la intuición diría, debemos desarrollar nuevas centralidades, ciudades potentes que compitan con el casco fundacional y que le quiten energía, que le quiten watts, ¿verdad? Entonces, digamos, todas las discotecas y clubs nocturnos que se salgan del casco fundacional de la antigua, que dejen tranquila la calle del Arco y que se vengan para acá.
aquí se habría sótanos con estacionamiento, esto sería como un Cayalá que está con sus anticuerpos, que puede recibir los carros que vengan de todos los alrededores y se los puede tragar y los esconde, ¿verdad? Entonces, ese es el principio, esa es la tesis de estos proyectos, demostrar cómo se puede desarrollar alrededor de la Antigua con cierta intensidad y cómo se puede, digamos, llegar a una densidad media europea sin estar haciendo rascacielos y edificios altos que arruinarían mucho el ambiente alrededor el ambiente del Valle de Panchoy, pues, y le quitarían mucho carácter a la situación de la Antigua, ¿verdad? Entonces, hay que demostrar cómo se pueden hacer estos proyectos sin aquel gran impacto. Les voy a enseñar un proyecto que diseñé en el año de pandemia, un año antes del año de pandemia, y se detuvo la oportunidad, pero este es en el lago de Atitlán, en un lago, en una parte del lago muy escondida. San Isidro Chacayá se llama la finca, es pasado Santiago Atitlán, del lado opuesto por completo de Panajachel. Esta parte del lago nadie la conoce, nunca nadie va aquí. La gente va a los pueblos, a San Pedro, a San Pablo de la Laguna, a San Marcos, a Panajachel, a San Lucas Tolimán. La gente que tiene casa va a toda la ribera sur por Cerro de Oro, ¿verdad? Pero este rincón de aquí al fondo nadie lo conoce y entonces ahí queda esta finca muy linda de café, ¿verdad? Con una parte bastante plana. Digamos que es una parte bastante plana de la cual son 16 manzanas, de las cuales 10 manzanas, perdón, de las cuales solo 10 manzanas se pueden utilizar. Estas 6 manzanas se inundan con las cotas históricas que el lago ha alcanzado, ¿verdad? Ahí se mira ese vallecito con poca pendiente. Tiene una aldeíta ya que le está creciendo a la par. Y eso es como que el terreno, ¿verdad? Entonces planteamos este proyecto que lo diseñé salvando los árboles importantes que habían ahí, ¿verdad? Entonces lo diseñé así muy orgánicamente, pero muy inspirado en los pueblos de alrededor del lago. Y esto sería un pequeño Cayalá, si lo quieren ver así, pero más al estilo de lo que sucede alrededor del lago de Atitlán. Eh, Cuando lo ve uno desde arriba, todas las calles vierten hacia el waterfront, ¿verdad? Es decir, la idea es un poquito como en Cita, que les enseñé en la primera clase. Si esta es la plusvalía principal, que es el frente al agua, entonces que las calles den hacia el frente al agua, ¿verdad? Y que la plusvalía, que no importa yo esté al fondo, eventualmente llego al agua, ¿verdad? Y entonces, y un malecón caminable y un parque caminable y aprovechable en toda esa parte que es inundable, digamos que no se puede desarrollar. Un guardalanchas para guardar aquí todas las lanchas y todos los juguetes de agua, y los parqueos quedan al fondo del proyecto, digamos, del lado de la tierra firme. Entonces la idea es que uno viene aquí, se estaciona y deja el carro olvidado ahí toda la Semana Santa, todo el fin de semana. Y, y en mulitas o en carritos de golf lo llevan a uno a su unidad, ¿verdad? Y le suben las hieleras y todo. Hay muchos proyectos en Monterrico que son así, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el concepto. La primera fase que veíamos era un pedazo así. Y entonces aquí ustedes miran estos edificios, este edificito, por ejemplo, que parece un hotelito, ¿verdad? Y aquí hay otro que parece un hotel. Estos están hechos de apartamentos y ya les voy a enseñar los diseños de los apartamentos. Y este es un tipo de casa que se usa en diferentes oportunidades. Este con techo plano es otro tipo de casa que se vuelve a usar acá. Hay otro diseño que es este que tiene techito de 4 aguas, digamos. Eh, en total hay solo 5 diseños de unidades y con la combinación de esos 5 diseños de unidades se hace todo este pueblito, pero al desordenarlos se crea este efecto que se llama el efecto popurrí, ¿verdad? Que así le llamo yo, ¿verdad? El efecto popurrí, para que parezca un pueblito. Las amenidades, digamos que la piscina y un restaurante o locales comerciales abajo, la piscina y la plazoleta de la piscina en el techo, ¿verdad? Dando hacia una plaza. Entonces, cómo combinar áreas de nadar y de estar en calzoneta con áreas de plaza donde estar tomándose un café, ¿verdad? Y estas amenidades no le pertenecen a los condóminos de los apartamentos,
sino que le pertenecen a todos los condóminos. Es decir, el que tenga casita o apartamento en toda esta ciudad puede ir a esta, o sea, en vez de hacer una gran casa club centralizada en un solo lugar, en realidad las amenidades están repartidas en estos edificios que parecen hoteles. Entonces, y muchos de esos apartamentos pueden funcionar en Airbnb y al final podrían funcionar como hoteles, ¿verdad? Calles peatonales muy similares a las que ustedes encuentran en todos los pueblos de alrededor del lago, ¿verdad? Si ustedes van a San Marcos, La Laguna o a San Antonio Palopó, eh, tiene un par de calles donde pasan carros, todas las demás calles son peatonales, ¿verdad? Y el mismo Panajachel, pues tiene muy pocas calles en realidad. Su iglesia, ¿verdad? Todos sus edificios cívicos, todo lo que ya hemos platicado. Y su calle principal, ¿verdad? Su calle principal como que si fuera la calle Santander, digamos, esta de acá, ¿verdad? En fin, ese fue ese master plan y pues no se hizo el proyecto, pero sirvió como caso de estudio, los tipos de unidades. Por ejemplo, esta es una casa muy práctica, ¿verdad? Que veíamos que se podía vender en unos $245,000 masiva. Una casa de 162 metros cuadrados. Eh, el diseño a mí me encanta, ¿verdad? Perdón que me pica la nariz. Tiene un dormitorio en el primer nivel con ¿cómo se llama? Con literas, ¿verdad? Y su propio baño. eh, Tiene la sala comedor que pudiera tener hasta sofá camas, eh, la cocina, tiene un máster, un dormitorio principal con su baño, su patiecito, se entra por un patiecito, se entra de la calle, se entra a un patiecito, ahí estaría una piscina pequeña, un jacuzzi grande, si lo quieren ver así, y luego se entra a la casa, ¿verdad? Tiene su ambiente principal, se suben gradas. Acá arriba en Mezanine tiene una sala como para estar viendo televisión, otro máster igual al de abajo y tiene otro dormitorio con literas igual al de abajo. Entonces digamos que uno puede poner a los patojos hombres a dormir en el dormitorio de abajo y a las mujeres arriba y pueden dos familias pasar una Semana Santa en esta casa, ¿verdad? Unos papás abajo y los otros papás arriba, ¿verdad? Digamos dos hermanos con sus esposas y sus hijos, ¿verdad? Perfectamente alberga dos familias. Este pudiera ser como que el carácter de ese patiecito, ¿verdad? Este es otro diseño un poco más pequeño, pero lo mismo. Este es un aspecto de como de lofts, apartamentos con mezanine y doble altura que pudieran ponerse encima de los locales comerciales en la calle principal, ¿verdad? Y lo que se pudiera hacer con esas doble alturas, en vez de baranda, poner esas redes, ¿verdad? Y este es el tipo de apartamento con el que estarían así hechos esos como hotelitos que les enseñé, que son los típicos apartamentos que ustedes encuentran en Orlando, ¿verdad? Que tienen un ambiente principal central, con sofá cama, ¿verdad? Acceso a un baño completo con regadera. Y entonces pueden dormir patojos acá en el ambiente central. Aquí tiene un máster que tiene también sofá cama y tiene una cocineta y uno lo puede separar con esta puerta, echarle llave y puede alquilarlo como un cuarto de hotel aparte, ¿verdad? Y aquí tiene otro máster, que este sí, digamos, sería el máster principal con un jacuzzi que uno abre los biombos y puede estar viendo la televisión desde el jacuzzi, ¿verdad? Entonces, este es cabal como que el criterio de diseño de todos esos vacation units que le venden a uno en tiempo compartido en Orlando. Uno podría comprar solo la unidad grande por, digamos, $95,000. Lo puede comprar todo por $140,000 masiva, solo la unidad grande por $95,000 o solo el estudio por $45,000, ¿verdad? Eh, y luego tenemos esta otra vía que es una cosa similar, digamos, esta es una cuestión de tres niveles que tiene en el nivel de la calle, tiene un como porchito dando a la calle, ¿verdad? Y uno se puede sentar aquí en una silla viendo a la gente pasar. Acá está, acuérdense que son calles peatonales, ¿verdad? Acá está sala comedor, igual con sofá camas y acceso al baño completo. Y aquí el máster, ¿verdad? Con el jacuzzi y la televisión. Uno de la calle puede subir gradas y, y entonces entra aquí y el segundo nivel
son 2 dormitorios, un poco como el de la otra unidad, ¿verdad? Este se puede separar y alquilar este como un cuarto de hotel, ¿verdad? O se pueden trabajar juntos, se pueden mantener abiertos y la puerta de entrada sería aquí. Y se sube y en la sala comedor estaría en el tercer nivel con una terraza, jardín, con un jacuzzi, ¿verdad? Y una churrasquera, digamos. Y esta pudiera ser como que el carácter de esas terrazas en el techo, ¿verdad? Con su jacuzzi. Entonces, usando ese mismo concepto, diseñamos otro en Parramos. Es un cañón bien interesante, es una finca que es larga y se mete como en una joya, ¿verdad? Entre 2 montañas. Y entonces ahí lo que dijimos es, ok, dejemos que el fondo sea una reserva natural y hagamos todo el enclave urbano en la entrada, ¿verdad? Y, y que se vaya como desapareciendo el enclave urbano según se está metiendo uno a la reserva natural. Y de repente aquí se encuentran unos caminitos y se sube a la montaña en unos caminitos que ya solo subirían carritos de golf, ¿verdad? O cuatrimotos, digamos. Y ahí podrían haber unas cabañas, de esas cabañas tipo A de madera, ¿verdad? En la montaña, pero un poco utilizando esas mismas unidades que les describí y con este puente de cables que puede unir un lado con el otro de la montaña, ¿verdad? Y el río abajo. Y el río pasa por la mitad del pueblito y el pueblito tiene puentecitos para pasarse de un lado al otro del río, pero ambos lados del río serían caminables, ¿verdad? Y todo el parqueo estaría en nivel subterráneo. Y las mismas unidades habitacionales se pueden utilizar ahí, ¿verdad? En ese proyecto. Eh, y estas son vistas, ¿verdad? Eh, Luego trabajamos otro que es ahí también alrededor de Antigua Guatemala. Estas son 12 y media manzanas. Este proyecto es bien interesante. En realidad el plan maestro eh, es más grande. El plan maestro, digamos que esta es una tercera parte del plan maestro. Hay otras 2 terceras partes que serían esta y esta, ¿verdad? Que son el resto de la finca. Entonces esto está pensado como para decir que esta es la plaza central algún día de cuando esté construida la ciudad. Y esta que ven acá sería como decir, ok, esta es la plaza central de Antigua. Bueno, este es el tanque La Unión, donde están las palmeras. Ahí es otras placitas, de esas placitas hijas, digamos, que está la plaza mamá y están las otras placitas hijas, ¿verdad? Y entonces, este es todo un barrio, ¿verdad? Y lo interesante de este proyecto es cómo combina diferentes productos, ¿verdad? Entonces, digamos que y cómo empieza a crear un sistema de calles y avenidas que ahorita no existen. Pero en vez de hacer un condominio cerrado que evitaría que algún día se comunicara un lugar con otro, este es un proyecto urbano que crea calles abiertas que sirven para conectar un lugar con otro. Digamos que acá, para los que medio conocen, ¿verdad? Esta es la calle de entrada a San Pedro Las Huertas, que sigue aquí, ¿verdad? Eh, y por aquí ustedes van subiendo a San Juan del Obispo, ¿verdad? Hacia arriba, y cruzan a la derecha para meterse a San Pedro Las Huertas. Y más o menos por acá va la calle que va de Antigua Guatemala a Ciudad Vieja, hacia allá, ¿verdad? Entonces, esto de acá, para los que se ubican, es la finca Colombia. Entonces, la siguiente finca sería esta, ¿verdad? Y uno entraría a la finca. Habría una rotonda acá en la carretera que va hacia la antigua. Uno se mete a la finca, conecta aquí y por estas calles conecta también para ir a San Pedro Las Huertas. Por estas 2 calles y por esta de acá. Esta calle existe y actualmente topa con el portón de la finca. Entonces eso quedaría abierto, ¿verdad? Y sería como agregarle calles, que los desarrollos urbanos no agregan calles. Todo el mundo está haciendo condominios de garita, agregan calles, pero no son calles que conectan. En este caso, las calles serían privadas, pero estarían abiertas al público, con la idea de que se genere tráfico y que de San Pedro Las Huertas
se pueda uno conectar de una vez con la RN14 y salir hacia Ciudad Vieja de otras maneras, ¿verdad? Y al pasar por acá, pues genera oportunidades de comercio. Entonces, estos tres techos que ven que tienen paneles solares son las tres anclas principales, digamos. ¿Y qué son? Son unos cines. Estos son cines. Este es este es un supermercado. Y este es una ferretería, ¿verdad? O que pudiera ser un Novex o un Semaco, ¿verdad? Y entonces, esto de acá, esto de acá y esto de acá tiene comercio, ¿verdad? Locales comerciales abajo, en estas arcadas. Aquí encerrado en el interior de la manzana, ustedes ven un sistema de edificios de patio que serían apartamentos relativamente caros. Pudieran ser de esos apartamentos que les enseñé tipo Orlando, ¿verdad? Este es un colegio privado. Eh, eh, Acá hay unos townhouses que no tengo aquí el diseño de los townhouses, pero sí lo tenemos diseñado. Son unos townhouses como de 4 pisos con sótano. Y entonces uno se parquea en el sótano y el nivel de la plaza o el nivel del jardín del condominio es totalmente peatonal. Aquí su iglesia, ¿verdad? Siempre ponemos un edificio cívico, generalmente una iglesia. Eh, eh, pero estos que ven ustedes acá con techo blanco, estos de acá, estos son edificios de MUBIs, edificios de módulos urbanos de vivienda de interés social. La idea es que esos son apartamentos de 300,000 quetzales, 320,000 quetzales, sin estacionamiento. Y aquí hay unos garajes de estacionamiento con techo verde, que la idea sería que si sí quieren comprar estacionamiento, pues se les puede vender opcionalmente estacionamiento, pero se pueden vender sin estacionamiento, ¿verdad? Y entonces el truco acá es que uno está demostrando cómo se pueden incluso combinar clases sociales con estos proyectos, ¿verdad? Cuando se usa buen urbanismo. Y ustedes en la Antigua lo ven, ustedes ven que la Antigua tiene ese cuadrante, ¿verdad? Cerca de plazas de Hotel Santo Domingo está todo lo más caro, la clase alta. Pero si se van como en las salidas a Jocotenango, ahí están unos callejoncitos bien estrechos donde hay carpinteros y hay tallercitos de carros. Eh, También cuando bajan, digamos, hacia el Calvario, está la clase media, aquí está la clase media baja, aquí está la clase media, y si se van al cuadrante que están saliendo hacia Ciudad Vieja, ahí está la clase media alta, ¿verdad? Lo más caro está en el cuadrante noreste y lo más económico, lo menos caro, está en el cuadrante noroeste. Pero la Antigua, a distancia peatonal, mezcla todas las clases sociales. Entonces, este es un proyecto inmobiliario que aprende estos principios y atiende muchos mercados, ¿verdad? Entonces tenemos apartamentos que les dije yo de 200 a 250,000 dólares, ¿verdad? Casas de más de $500,000 eh, y apartamentos de 320,000 quetzales, ¿verdad? En las mismas 12 manzanas, en vez de estar segregando. Y lo que hacemos es que sí lo segregamos, pero lo segregamos igual que lo hace la Antigua, ¿verdad? Digamos que estos vecinos de 600,000 dólares, pues gozan de su placita central, de su placita del condominio, ¿verdad? Y se están viendo todos ellos los unos a los otros, igual que estos, igual que estos. Estos apartamentos de 200 a 250,000 dólares también están todos agrupados y sus amenidades están en sus rooftops, ¿verdad? Estos son lofts que están encima de los locales comerciales que pueden funcionar como Airbnbs y como hotelería, y sus amenidades son más públicas, pudieran ser restaurantes y cosas que hay en los rooftops, ¿verdad? Estos son amenidades más privadas en estos rooftops, estas son amenidades más públicas en estos rooftops, ¿verdad? Locales comerciales abajo. eh, y estos lofts se pueden usar de apartamentos o se pueden usar también como oficinas profesionales. Ustedes escojan, ¿verdad? Y en el mismo proyecto, pues están esta calle de acá, se están viendo los unos a los otros. Son apartamentos de 320,000 quetzales. Entonces, uno no los mezcla. Digamos que espalda con espalda es donde uno cambia de un producto inmobiliario al otro y de un precio a otro. Eh,
es en la calle. Acuérdense que aquí lo que uno está vendiendo es espacio urbano, urbanismo, está vendiendo espacio público. Entonces, esta calle que les pinto aquí, digamos, de verde, es una calle de producto económico y es espacio público donde vive, es un barrio, ¿verdad? Con un tipo de mercado. Versus esta calle que pudiera ser vecinos, ¿verdad? Espalda con espalda. Esto es espacio público muy caro, muy exclusivo. Pero cuando están espalda con espalda no se siente, no se nota, ¿verdad? Y ustedes lo ven constantemente por todo Guatemala, ¿verdad? Digamos que les dijera yo, vecino a la colonia Elgin está la colonia Santa Fe, ¿verdad? Ahí al final de la Avenida Las Américas. Está el condominio Las Luces y pared por detrás está la aldea Puerta Parada, ¿va? O Piedra Parada. Entonces, digamos que constantemente estamos viendo esta relación espalda con espalda, donde hay de verdad una mezcla de diferentes precios. Si se hace bien diseñado, se puede lograr en un mismo plan maestro, ¿verdad? Eh, y estas son vistas aéreas desde otros puntos de vista, ¿verdad? Pero ahí se va viendo, digamos, cómo los ambientes urbanos empiezan como a ser los que combinan. Este sería el comercio abajo con los lots arriba, ¿verdad? El supermercado, ahí esta es la calle donde uno va entrando, este es el colegio aquí a la derecha, y uno después de pasar el colegio voltea a ver hacia la derecha y al fondo se alcanza a ver la iglesia, ¿verdad? Llega uno a esa plaza central, a esa placita que después, ahorita sería la plaza central de esta fase, ¿verdad? Pero luego se convertiría en una placita secundaria de la ciudad ya completa. Ahí está esa iglesia, ¿verdad? Y comercio abajo, y lofts arriba, y rooftops, y, y pues más, esta sería la calle, digamos, de los famosos movies. Entonces, si se fijan, son 5 niveles. Estos son edificios que se construyen sin elevador, ¿verdad? 5 niveles, un sistema constructivo sumamente económico, pero vestida la fachada como que si fuera una fachada colonial. La idea es que no se nota la diferencia, o sea, no se desmerita, digamos, el tipo de producto inmobiliario en el urbanismo se lee totalmente compatible con el otro, ¿verdad? Entonces, esta es también una perspectiva de una de esas calles de apartamentos de 320,000 quetzales. Y ese es un poco el concepto. Este edificio que ven acá sería como un mercado, digamos, de fin de semana, como un mercado gourmet para poner ventas temporales. Este es el interior de uno de esos condominios de casas de $600,000, ¿verdad? Entonces la casa tiene, si se las describo así muy a largo, aquí tiene sótano y hay un callejón, digamos que aquí pasan los carros debajo, ¿verdad? Y entonces los carros en los sótanos se van metiendo a los sótanos de las casas. Y lo que hicimos, o sea, aquí el pensamiento fue el siguiente, aquí la tierra es tan cara que digamos que ustedes normalmente harían una calle, ¿qué les dijera yo? Aquí está una casa, aquí habría un poquito de área verde y banqueta peatonal, aquí harían el pedazo para que pasen los carros y aquí harían la otra banqueta y la jardinización y la otra casa. Entonces, tal vez necesitarían, no sé, entre 10 a 11 metros de ancho, ¿verdad? Eh, es tan cara la tierra que entonces lo que hicimos es más barato construir segundo piso, ¿verdad? Se paga el cemento para construir segundo piso. Entonces lo que hacemos es que cogemos la banqueta de este lado y la banqueta de este lado y la subimos, ¿verdad? Entonces queda la jardinización, la banqueta y jardinización y pegamos las casas, ¿verdad? Juntamos más las casas y entonces se usa menos tierra para el urbanismo. Estamos verticalizando el urbanismo, si lo quieren ver así. Cuando la tierra es muy cara, uno trata de hacer las cosas un poquito más verticales para sacarle más jugo a la tierra. No solo hacemos más verticales las casas, sino que también hacemos más vertical el urbanismo. Y entonces lo que sucede es que este urbanismo que queda aquí abajo es el de los carros. Y aquí están los garajes de las casas y el sótano para andar en carro y llegar a cada garaje. Y la parte de aquí arriba es exclusivamente peatonal y eso da con el segundo nivel de la casa, que sería el área social. Y el tercer nivel y cuarto nivel de la casa, que aquí se lee, aquí atrás se lee retrocedido, o sea, este sería el segundo nivel,
Este sería el tercer nivel. Y el cuarto nivel es este de aquí atrás, que es rooftop y tiene una sala. Estos son los ambientes de salas y dormitorios. Entonces son unos townhouses, literalmente townhouses, no distintos a los que ustedes ven en Londres o los que ustedes ven en Brooklyn o los que ustedes ven en Georgetown, en las afueras de Washington, D.C., ¿verdad? Solo que con un estilo arquitectónico más compatible con el de la antigua, ¿verdad? Pero el tipo de casa es lo que nosotros llamamos un verdadero townhouse. Y olvídense del townhouse que se hace en Guatemala, ese con el garage enfrente que yo tanto detesto, que tanto lo critiqué la clase anterior cuando les expliqué las casas del Naranjo, ¿verdad? Olvídense de esa fachada de una casa townhouse pegada que lo que tiene es el garage enfrente, ¿verdad? Lo que hay que hacer es esconder el garage y hacer un urbanismo para las personas y el urbanismo para el carro no omitirlo, sino que pasarlo ya sea a sótano o a la parte de atrás, pero que deje de tener el carro toda la imagen de la ciudad, ¿verdad? Y esos son esos proyectos y ahora déjenme enseñarles, este es uno que estamos lanzando recientemente, ¿verdad? Esto es nuevo, este está saliendo a la venta ahora y se mira en redes. No sé si lo ven. Ven, es que este no está en PowerPoint, sino que es solo un render que tengo en forma de imagen. Pero si lo están Sí, viendo, solo confírmenme si lo están viendo. Sí, aquí sí se ve. Sí se ve. sí, Ok. sí, se logra. Sí, sí lo vemos. Este se llama Santa Elena del Mar, es en Zipacate, ¿verdad? Es un proyecto que es el nuevo Marina del Sur, pero lo concebimos, existen esas lagunas naturales que son una belleza realmente, existe esa jungla que ustedes ven ahí. Entonces uno digamos que en estas partes del fondo, en esos ríos, en esos como canales y ríos, se siente en los ríos tributarios de Río Dulce, ¿verdad? Donde han hecho esos hotelitos que están todos construidos como en muelles y que uno no camina sobre el suelo, sino que camina de un muelle por muelles, camina de un bungalow a otro y llega al restaurante y, no, y que están metidos entre el canopy, entre la jungla. Pues ese es cabal el carácter de todo este producto que ustedes ven aquí, digamos, metido entre la jungla. Tiene su pista aérea, que está en construcción ahorita, la va a tener. Digamos que en su fase inicial va a poder recibir vuelos regionales y van a haber vuelos digamos, comerciales de algunas de las líneas aéreas que ya están operando en Guatemala. Van a aterrizar aquí. Pero la diferencia es que para mí Marina del Sur, que es un proyecto muy exitoso, pero es muy monótono, ¿verdad? Solo tiene un producto inmobiliario, que son esas casas de millonario. Y el que va ahí, pues no tiene mucho que hacer, se pasa todo el fin de semana metido entre su casa, ¿verdad? Entonces nosotros aquí dijimos, como amenities, pongámosle dos pueblos. Está este primer pueblo, que es el pueblo de la península, y está un futuro pueblo, que es este, que es un poco más grande, que es ya como que el pueblo de Santa Elena, ¿verdad? El pueblo de la península, lo que queremos replicar aquí es un poco el fenómeno que se da en el Paredón, pero más organizado. Entonces aquí, en la parte en medio del pueblo, vamos a hacer esos productos inmobiliarios que les enseñé del proyecto de Atitlán, cabal, ese tipo de apartamentos tipo Orlando y todo eso. Me faltó decirles, el pueblo de la península, ese pueblo de la península, tiene como el tamaño de la isla de Flores. Y este tiene el tamaño más o menos de 3/4 partes de la antigua Guatemala, solo para dar escala. Esto de acá para acá son 2,5 kilómetros, que es el largo de la Avenida de las Américas. Digamos que esto es del Obelisco al Papa, más o menos, de tamaño del frente al mar. También estamos ofreciendo ahí unos macrolotes para desarrolladores para que hagan sus proyectos inmobiliarios, pero esto es un poquito el carácter que va a tener ese pueblo de la península, ¿verdad? Digamos que va a ser como que el Cayalá
de la costa pacífica, pero con un estilo arquitectónico diferente al de Cayala. Está muy inspirado en, usé de inspiración la isla de Flores y ciudades de ese tipo, algunos pueblos en Roatán y en costas caribeñas, ¿verdad? Y en el interior está muy inspirado eh, ¿cómo se llama? Eh, uf, Cartagena de Indias. Es que he tenido un día duro, entonces estoy ya un poquito como con la batería baja, pero es Cartagena de Indias. Y entonces, y si se fijan en estas vistas aéreas, todos los estacionamientos están metidos en el corazón de las manzanas. Y entonces el chiste aquí es que digamos que ustedes vienen en carro y se entra, ¿verdad? Y pasan, aquí hay un amate gigante que es una belleza, es una catedral. Y entonces ahí va a haber una rotonda y va a ser como decir, en vez de Ceiba, va a ser el amate que lo recibe a uno. Y entonces uno se viene por la calle acá, cruza acá, pasa frente a la iglesia, atraviesa el puente y llega a la calle del mar, ¿verdad? Eh, Ahí pasan carros. Pero luego uno de esta calle se mete a este parqueo. Y de este parqueo se atraviesa aquí y se mete a este otro. Y por este otro se atraviesa aquí y se mete a este otro, ¿verdad? Y también se puede llegar a otro que está aquí, ¿verdad? Y estos se conectan. Y eventualmente se puede llegar, digamos, a este parqueo de acá. Entonces uno puede estacionar muy cerca de su destino en carro. Sin embargo, el resto de calles del pueblo, todas estas calles son exclusivamente peatonales, ¿verdad? Entonces se limpia ese problema que tiene la isla de Flores, y todo este malecón es peatonal, ¿verdad? Y es abierto al público. Y entonces ahí como que componemos ese problema que tiene la isla de Flores de que sí combina los carros con la gente en sus callecitas, ¿verdad? Entonces hay veces que es hora de parranda y cosas así y ¿cómo se llama? Empieza la gente de Santa Elena Petén, ¿verdad? A meterse a la Isla Flores y pasan haciendo su vueltecita en el carro solo para ver cómo está la movida. Y entonces es un poco incómodo para el que está en el malecón ahí cenando o algo así en esas. Entonces digamos que nosotros sí queremos un poquito como eh, permitir que el carro llegue muy cerca de su destino, pero no usan las calles principales son peatonales. Entonces, sí separar siempre el carro del peatón, siempre que quepa el carro, pero tratar de quitárselo de encima al peatón y darle el primer lugar al peatón para que andar caminando por este pueblito y por este proyecto sea muy, muy agradable, ¿verdad? Y entonces la idea es que, ok, estas casas de acá son casas millonarias frente al mar, pero uno se puede venir a cenar al pueblito, ¿verdad? Cosa que uno no puede hacer, digamos, en Marina del Sur. Entonces, ese es un poco el concepto acá de combinar neurbanismo con otros proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Eh, con otros productos inmobiliarios. Este es el muelle del embarcadero. Y entonces, este sistema de lagunas comunican con una aldea de Zipacate que se llama Aldea Rama Blanca. Entonces, ahí vamos a instalar otro embarcadero. Entonces, uno puede venir por ferry si no quiere venir en carro, ¿verdad? Hemos notado que mucho solo para que tengan una idea, hablábamos con el alcalde de Zipacate y nos explicaba que recibe como entre 500 y 600 extranjeros al día, la aldea del Paredón. 600 entran, 600 se van, ¿verdad? Pero cada día entran 600 turistas extranjeros y generalmente lo hacen por ferry, ¿verdad? Vienen en sistemas de microbusitos y shuttles que compran su tour desde la antigua Guatemala, se van al lago de Atitlán y del lago de Atitlán se vienen para el Paredón y entran por Zipacate y atraviesan la laguna en ferry, ¿verdad? En vez de entrar por el lado de Marina del Sur. Eh, entonces, nosotros también prevemos eso y estos ferries pueden atravesar carros. Si alguien viene por ahí y se quiere venir con su carro por ferry, también puede desembarcarlo acá y, y,
¿Y qué? Y entonces estamos a 20 minutos del Paredón si uno atraviesa por ferry y usa su carro para ir al Paredón o viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos que un poco el concepto también, su iglesita igual, su placita central, un paisajismo que lo queremos hacer muy... cuando yo llevaba a Cayalá, yo hubiera querido que Cayalá tuviera esto, ¿verdad? Siempre me imaginé y con un colega con el que trabajábamos allá en Coral Gables, eh, decíamos qué lindo sería esa arquitectura un poco colonial, un poco, digamos, nativa de Guatemala, pero contrastado con un paisajismo de verdad de jungla, ¿verdad? Entonces, yo me imaginaba Caelá con un paisajismo así como de Jurassic Park, ¿verdad? Y que tuviera muchos enredos y muchas jardineras con esas hojotas de manos de león y un montón de colas de quetzal colgando los balcones, ¿verdad? Y no arbolizado, no necesariamente arbolizado, porque ustedes se fijan en Antigua y en la misma Roma no tienen árboles, pero que sí estuvieran cundidos de verde y de jungla, como que estuvieran como el contraste que tienen las ruinas de Tikal, digamos, metido entre la jungla del Petén, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito también aquí. Entonces, cuando estábamos haciendo estos renders, le insistí. Vieran ustedes la exprimida que le di al muchacho que hace los renders para poder lograr que me ambientara y poder pasar ese mensaje, ¿verdad? De que el paisajismo también es protagónico en esto. eh, no solo la arquitectura, ¿verdad? Es la combinación de las dos cosas. Eh, pero ese es este proyecto que está a cabal en ciernes. Ahorita ustedes ya lo pueden ver en redes, ya sale anunciado. eh, está en preventas, cabal. Eh, y fíjense que ahora, como que no balbuceé tanto y nos sobró casi una hora. Ahora sí terminé el curso. Ya les terminé de explicar las cosas. Eh, por si quieren tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Arki. Yo creo que es el espacio ideal para que se pueda generar eh, una discusión bonita con las dudas que ustedes puedan tener para el arquitecto. Arquitecto, solo quisiera, buenas noches. Yo solo quisiera agregar el comentario que usted hacía sobre Cayalá y la poca área verde o árboles que dejaron. Y realmente cuando uno entra al condominio, que es una belleza, todos los condominios, si hace falta los árboles, siente uno que está en un lugar de desierto. em, si no fuera por algunas sombras que provocan las casas, de verdad son demasiado calientes el área. Entonces sí, creo que muy atinado su comentario y su deseo de haber agregado árboles que no se hizo, hubiera quedado muy bonito. Pero fíjese que en realidad no es agregar árboles, ¿va? Es agregar verde. Es agregar verde. Cuando las calles son así europeas y estrechas, es complicado agregarle árboles. Eh, entonces no era tanto agregar árboles lo que yo quería en Cayalá. Y he de decirle una cosa. Siempre la gente me hace ese comentario, ¿verdad? De que de Cayalá le hace falta verde. Sin embargo, tiene verde. Yo no sé por qué no se le nota, ¿verdad? La gente no lo lee y no lo registra en sus recuerdos de Cayalá. Registran más el blanco de la arquitectura y el rojo de los techos, pero no se acuerdan del verde. Pero si ustedes van y caminan Cayalá, tiene verde, tiene árboles. Sí los tiene y tiene un parque gigante con una estatua de un gigante, ¿verdad? Con vista a la ciudad, cosa que otros proyectos inmobiliarios realmente no tienen, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está el verde en zona pradera? Eh, Sí, le platicaba más de los condominios de Cayalá, más que del área de comercio. Sí, 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 le entiendo, pero Ujú. ese es un misterio que tengo yo. Algo falló con el diseño de landscaping de Cayala que no lo hice yo, ¿verdad? Ni tuve nada que ver ahí. Y les soy honesto, yo le cambiaba un poco el carácter. A mí no me gustan, se están usando en todos los proyectos inmobiliarios esos benditos pinabetes verticales, ¿verdad? Como pinitos toscanos, que no tienen nada que ver con Guatemala.
pero eso ustedes lo ven en todos los proyectos inmobiliarios ahorita, como que se ponen de moda una cuestión y todo el mundo lo copia, ¿verdad? A mí me parecen horribles. Unos miran rooftops en edificios de 20 pisos de alto ahí en Mariscal, con los pinitos que se alcanzan a ver desde lejos, esos pinitos, esos cipresitos verticales, ¿verdad? Y ya torcidos por el viento. Entonces dice uno, a la que poca imaginación de la gente que trabaja paisajismo en Guatemala, cuando estamos en el corazón del trópico, pues, y tenemos ejemplos, ¿verdad? Lugares que a mí me encanta el paisajismo es entrar al campus de la Marroquín. El paisajismo, la jardinización de todo el campus de la Marroquín es espectacular, ¿verdad? Eh, pues sí hay lugares bien atinados con diseño de paisajismo. eh, a mí no me gustan los pinitos verticales, ni el tipo de florecitas y el tipo de jardinización que se ha usado en Cayalá. Creo que eso es una razón de por qué la gente no se acuerda tanto del verde, porque no es un verde adecuado para ese tipo de proyecto. Pero esa es mi opinión personal, pues, ¿verdad? El proyecto sí tiene verde, el proyecto sí tiene verde, pero como que la gente no lo nota, no lo registra, ¿verdad? Eh, Gracias. Yo solamente darle las gracias, gracias a su curso entendí lo que es la idea de urbanizar, porque para mí descentralizar era solo ya no dar más permisos para construir o que estuviera la industria dentro de Guatemala. Pensé que solo tenían que hacerlo a los lados, pero la verdad es que la idea suya es linda porque es trasladar toda una comunidad de industria, de vivienda, de colegios, universidades a un sector en donde la gente podamos movernos y hasta ahora con su curso logré entenderlo. Muchas gracias. Gracias, Luz. Sí, cabalmente, uno debe hacer ciudades completas. Tenemos que aprender a crear, a crecer por multiplicación, saber hacer cebollas completas, ¿verdad? Entonces, uno tiene un terreno relativamente mediano de, ¿qué les dijera yo? 6 manzanas, ya se puede hacer un vecindario combinando producto inmobiliario, en vez de hacer proyectos de monocultivo. Marco Mejía. Buenas noches a todos. Muchas gracias, arquitecto. La verdad que muy interesante todo lo que usted nos ha estado hablando. Fíjense que yo soy de Quetzaltenango, de acá de un pueblo que se llama Salcajá. Y por Sí, cuestiones laborales trabajé mucho tiempo en lo que fue en la costa, más que todo en el área de Mixto Listo, Cementos Progreso. Y por entes del destino, pues conocí una urbanización. Yo pensé que era una lotificación que está por Mazate, que se llama Ciudad Luz. La verdad que cuando yo escuchaba el concepto, digamos, de la Ciudad Luz, yo lo veía así como que muy futurista, pero muy desconocido, pero hasta ahorita que me metí a este curso de bienes raíces, pero sobre todo este curso de urbanización, pues ya caigo a la cuenta de la importancia de integrar todos estos ambientes para que, como usted decía, no tanto que se expanda, sino que se multiplique y que se haga pequeñas ciudades alrededor, ¿va? En el caso de acá en Salcajá, la verdad que se quiso como que empezar a urbanizar las calles, unas calles principales. Y la verdad que uno decía, pero ¿cómo van a reducir las calles? ¿Verdad? ¿Cómo van a ampliar más las banquetas y reducir para que pasen los vehículos? Pero ahorita que ya están las calles, uno se da cuenta, ahí sí que la funcionalidad y la importancia de que sacar los vehículos, digamos, de las ciudades o de los pueblos y hacer de que sea más, que uno pueda caminar un poquito más, ¿va? Entonces, la verdad que sí es muy interesante y muchas gracias. sí, ese es cabalmente el secreto. Ya que tocó el punto, voy a ver si puedo enseñar. Vamos a ver, aquí lo de tener. Eh, eh, esta es una presentación que hice. ¿Se acuerdan que les hablé de una, de un argumento que dice por qué Roma y no Barcelona, ¿verdad? Solo que no sé por qué. Se le silenció el mic, Arqui. ¿Qué pasó? Gracias, Santi. Sí, tiene el micrófono apagado, Arqui. Se le apagó el micrófono.
Muy bien. ¿Se acuerdan que les hablé de una conferencia que hice que se llama, solo déjenme, ¿por qué Roma y no Barcelona? Entonces, este es un poquito a lo que iba esa conferencia y tiene que ver con lo que mencionaste de Salcajá, ¿verdad? Características de una traza urbana, por qué el suburbio americano no colapsa, ¿verdad? ¿Por qué los gringos no tienen ese problema de tráfico que tenemos en Carretera Salvador a pesar de que hacen muy mal urbanismo? Porque algo que tenemos que entender es que el urbanismo gringo es muy malo, ¿verdad? Uno va a Estados Unidos y dice, ala, qué maravilla, qué anchas las calles, cómo fueron de previsores, todo aquí funciona. No funciona, señores. Tienen que andar en carro a todos lados. Y solo eso hace que una ciudad no funcione muy bien. Entonces, no es el urbanismo gringo el que debemos usar de modelo, es el urbanismo europeo, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué a ellos no les colapsa el suburbio? Y ¿cómo se llama? Y pueden hacer ese urbanismo malo y no tener esos problemas de tráfico. Y la diferencia entre el urbanismo tradicional y el urbanismo de la revolución industrial y cuál es mejor. Eso es el que se habla en esta conferencia, ¿va? Y preguntas fundamentales, cada cuánto debemos hacer una calle abierta, una calle que no se interrumpa, ¿verdad? ¿Qué debe pasar en medio de esas calles que no se interrumpen? O sea, ¿qué debe suceder a lo largo de esos corredores, digamos, que no se interrumpen? Y entonces, esta imagen se las enseñé a ustedes, son las tres diferentes épocas del urbanismo, ¿verdad? Este es el urbanismo de 12,000 años de estar haciendo ciudades, que eran solo para la gente. Esto es Roma, esto es Londres, esto es Madrid, esto es París, ¿verdad? Este es el urbanismo de la revolución industrial, que es el urbanismo de Manhattan, digamos, que es de carros y personas. Este es Barcelona. Es un urbanismo de hace 200 años, ¿verdad? Entonces, este tiene 12,000 años de estarse usando. Este tiene 200. Y este es el urbanismo gringo, el de después de la Segunda Guerra Mundial. El que tiene autopistas, pasos a desnivel, entradas a garitas que terminan en calles que terminan en cul-de-sac y que no conectan, ¿verdad? Este es el urbanismo de Carretera El Salvador. Se está construyendo desde los años 50, 60. O sea que tenemos como 70 años de estarlo usando. Y este sí de verdad no funciona, señores. O sea, este ya ni traten. Olvídense. Tristemente, ese es el que estamos usando. Cuando yo les digo, se están haciendo condominios de garita alrededor de la Antigua. Tenemos este urbanismo en el casco fundacional de la Antigua y estamos viniendo y aquí a la par estamos poniéndole un condominio de estos, ¿va? Entonces hay que ir en carro a arruinar el casco fundacional de la Antigua. Y adentro el condominio es aburridísimo porque solo está la garita y solo casas y áreas verdes, ¿va? Pero no hay nada, no hay ni un cafecito, no hay colegio ahí, no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, pero digamos que esas son las tres edades del urbanismo. En Estados Unidos, cuando empezó el principio ese de que había que irse hacia el oeste, que toda la gente estaba agrupada en las colonias, en las 13 colonias iniciales, ¿verdad? En Boston, en Nueva York, en Washington, D.C., y querían que todo, estaban hacinadas, los inmigrantes venían de Europa y se quedaban en los puertos, en el Atlántico. Entonces necesitaban que se fueran y que colonizaran todo el resto del país, ¿verdad? Que estaba vacío. Entonces hicieron un sistema de mapas de catastro, de cuadrículas, y le regalaron a cada quien una granjita. Y entonces se iban con su mapita y su granjita. Este es el estado de Iowa, por ejemplo, ¿verdad? Y el mapa de catastro de esa época lo hizo Thomas Jefferson, que fue uno de los presidentes, de los primeros presidentes de los Estados Unidos. Él era arquitecto. Y entonces, si ustedes se fijan, cada cuadrito de estos pudiera ser una granjita, ¿verdad? Y un conjunto de esos cuadritos pudiera ser ya un township o un pueblo, digamos. Y este es como que el sistema que se usa no solo para catastro, sino que también para direcciones, para códigos postales, etcétera, etcétera. Es muy antiguo, data de los 1700 y pico, ¿verdad? De recién la independencia gringa, pues.
Aquí están, digamos, como la típica granjita, ¿verdad? La granjita con su casa en medio y su plantación. Y entonces hay caminos abiertos cada 400 metros. Cada 400 metros, que 400 por 400 es un cuarto de milla cuadrado, ¿verdad? Una milla tiene 1600 metros, media milla tiene 800 metros y un cuarto de milla tiene 400 metros. Entonces un cuarto de milla cuadrado es un cuadrado de 400 por 400. Entonces esas fincas tenían 400 por 400 cada granjita y un caminito de tierra abierto cada 400 metros. Eso sigue siendo válido, eso sigue siendo ley en Estados Unidos. Cuando ustedes van a lotificar en Estados Unidos, y a veces ustedes van volando sobre los Estados Unidos rural y se lee perfectamente, se llama la grilla jeffersoniana. Ese es el apodo que tiene porque viene de Thomas Jefferson, ¿no? Y de repente ustedes están aterrizando en Miami de noche, por ejemplo, y también se lee la grilla jeffersoniana. Son esas calles de 4 carriles que hay en Miami. Ustedes van en la US 1 y se topan con un semáforo que es Red Road y 400 metros más adelante se topan con otro semáforo que es Bear Road y así, ¿verdad? Y entonces es el típico urbanismo suburbano que se usa en Estados Unidos, pero se construye una calle abierta cada 400 metros. Eso es lo que los gringos hacen. Norte, sur y este, oeste. O sea, hay una calle que no se interrumpe con condominios, ni con shopping centers, ni con nada, cada 400 metros. Entonces, nosotros en Guatemala tenemos la carretera El Salvador y sin construir otra paralela a la carretera El Salvador, la llenamos de condominios y centros comerciales y después no se puede pasar a las fincas de atrás, ¿verdad? Porque no se dejaron pasos que conecten con más tierra. Entonces ustedes van sobre carretera El Salvador y vuelan en dron o en helicóptero sobre carretera El Salvador y está vacía, está verde. Le falta desarrollo a la carretera El Salvador. Es tierra que está vacía, está subutilizada. Pero como no previmos, digamos, un sistema de calles y avenidas, está colapsada la única carretera que hay. Y está la subida a San Juan del Obispo saliendo de la Antigua, igual le estamos colgando condominios de garita. Está la RN14 saliendo de la Antigua hacia Escuintla y ya le estamos colgando un montón de condominios de garita a la única RN14, ¿verdad? Entonces es bien importante entender estos principios para poder desarrollar la Antigua. Acuérdense que es la ciudad que más crecimiento tiene después de la ciudad de Guatemala. En tercer lugar es Quetzaltenango, pero más crecimiento de proyectos inmobiliarios tiene la Antigua, porque tiene una economía fuerte, ¿verdad? Tiene una economía de turismo muy, muy próspera, ¿verdad? Y un mesero en la Antigua Guatemala gana más que en cualquier otro lado de Guatemala. Una mucama de hotel también gana muy bien. Un verdulero que vende sus verduras en el mercado de la Antigua las vende más caras que si las vende en cualquier otro mercado de cualquier otro pueblo de Guatemala, ¿verdad? Entonces, se gana dinero, la clase popular también gana dinero, la economía de Antigua. Entonces, hay mucha demanda de casas y de terrenos y de mucha remesa llega por ahí, ¿verdad? Y entonces hay que saber cómo hacer esa planificación maestra alrededor de la Antigua. Cuando hay obstáculos, pues esa grilla se modifica un poco y se ajusta a la topografía, pero ese es básicamente el desarrollo que tienen los gringos. Aquí estoy diciendo ya no se use el de suburbio, escojamos solo entre los dos, el de 12,000 años y el de 200 años, Barcelona o Roma, ¿verdad? O Manhattan, digamos, igual que Barcelona. Esas son las ciudades de ensanches, le llamaban los españoles, porque lo que planteó, y Delfonso Cerdá fue el que diseñó Barcelona, decía, esta callecita que hemos usado durante 12,000 años es muy angosta. Ahora ya va a haber más comercio porque hay industria y todo se fabrica en industria, entonces el comercio es más agresivo. Se necesita que pasen las carretas para abastecer los almacenes y se necesita que meter drenajes porque hay más densidad en la población, la industria está en la ciudad, van a haber tranvías, van a haber máquinas de vapor, entonces necesitamos un ancho de calle más ancho. Y él plantea la calle más ancha con drenajes, con banquetas, con tragantes, ¿verdad? Y entonces empiezan esas ciudades que se llaman las ciudades de ensanche y una cuadra un poco más grande, porque si voy a estar haciendo calles más anchas, entonces tengo que hacer las calles cada más de vez en cuando, para que no todo se vaya en calles, ¿verdad? Y entonces
tengo que hacer más grandes las manzanas para que quepa más producto vendible, ya que voy a hacer más anchas las calles, ¿verdad? Entonces, las cuadras de Manhattan son sumamente largas, ¿verdad? Son como de 250 metros de largo de este a oeste, ¿verdad? Manhattan tiene muy pocas avenidas norte-sur, bien anchas, y tiene un montón de calles transversales, no tan anchas, pero siempre más anchas que las de tradicionales. Pero las cuadras, cuando uno las ve este-oeste, son larguísimas, como de 250 metros de largo. Entonces, digamos que este es el urbanismo. En el caso de Guatemala, imagínense que se salió uno de la zona 1, que era la de callecita estrecha, y empezamos a lotificar Tívoli y zona 10 con ensanches, ¿verdad? Calle más ancha, pero siempre con cuadras. Cuadras un poco más grandes que las de la zona 1, pero siempre calles y avenidas, ¿verdad? Entonces pensemos que la zona 1 es urbanismo tradicional y la zona 9 y la zona 10 son urbanismo de ensanche, ¿verdad? Entonces, en el caso de Europa, esto es Roma y esto es Barcelona, ¿verdad? Barcelona tiene un sistema de cuadras cuadrados y calles más anchas. Entonces, y está también, por ejemplo, el trabajo de Eugene Hoffman. Eugene Hoffman en París, él trabajó para Napoleón III y entonces dijeron, hagamos una ciudad que sea en esa época Francia era el país más potente, ¿verdad? Entonces queremos tener la mejor capital de todo el mundo. Entonces expropió. Si ustedes miran aquí en esta foto, se entiende re bien cómo estaba ese callecito roto de calle medieval, de calle angosta, en toda la ciudad. Pero ellos vinieron y expropiaron grandes cantidades para construir estas rotondas y estos bulevares anchos que van en todas las direcciones hacia todos los puntos cardinales, como diciendo, de Roma, de París, sale uno para ir a cualquier lado del mundo, ¿verdad? Entonces, estas son intervenciones que hizo Eugene Hoffman cuando fue alcalde de Napoleón III como encargo de Napoleón III y la Casa de la Ópera inserto en una plaza cuadrada toda uniforme, ¿verdad? Y detrás el Challecito Roto, ¿verdad? El Challecito Roto de lo que era la ciudad de antes, ¿verdad? Entonces, esta es una ciudad que combina dos urbanismos. Combina ese urbanismo de ensanche con el urbanismo de Challecito Roto de 12,000 años en el mismo lugar. Y entonces ustedes pueden vivir aquí en un callejón y hay un cafecito y una biblioteca, una librería aquí en la esquina. Y caminan una cuadra y llegan a un bulevar bien ancho, mundial, ¿verdad? Con tiendas y bancos y hoteles. Entonces tienen los dos urbanismos en el mismo lugar. Es bien interesante, ¿verdad? Crea unos ambientes muy lindos y eso le da una calidad muy particular a París. Y esos son esos bulevares anchos parisinos, ¿verdad? Este es Barcelona, miren el plan maestro de Barcelona de Ildefonso Cerdá. Esto era Barcelona, con el challecito roto del urbanismo tradicional de 12,000 años. Y entonces él dijo, expandámoslo, pero expandámoslo con un sistema más de ingeniero, ¿verdad? De cuadras cuadradas, calles norte-sur, calles más anchas, ¿verdad? Y es donde empieza el ensanche español, digamos. Y ustedes ven ahí la sección de calle más ancha, y hasta hay una propuesta de cómo poner los edificios para que siempre ventile el aire, ¿verdad? Y aquí está la sección de calle más ancha que él plantea y cómo hacer banquetas y drenajes y dejar espacio para carretas, espacio para tranvías, espacio para peatones, ¿verdad? Y por consiguiente, ese urbanismo que prevé tanto para el peatón como para los vehículos mecanizados en la misma sección de calle. ¿Cuál es el problema hoy de Barcelona? Barcelona es el penúltimo lugar en calidad de aire en toda Europa, ¿verdad? Tiene muy mala calidad de aire, muchos problemas de smog. ¿Por qué? Porque es una ciudad europea donde sí caben un montón de carros porque las calles son anchas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué van ahora? Tienen 3,500 muertes anuales prematuras por enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces salen con el plan de movilidad urbana de Barcelona muy inspirado en un sistema de movilidad con muchas alternativas donde el automóvil ya no es el único, ¿verdad? Se puede andar a pie, en bicicleta, autos eléctricos, en transporte público, en tranvía, ¿verdad? Pero este es el secreto, este es el sistema de bucles, ¿verdad? Entonces, imagínense, Barcelona tiene todas las calles negras con carros,
¿verdad? Igual que Guatemala, igual que la zona 9 y que la zona 10. Va, pues ahora están quitando 2 de cada 3 para carros. Las verdes son peatonales, como la Sexta Avenida Zona 1. Entonces, 2/3 partes de las calles de Barcelona, una metrópoli de 8,5 millones de habitantes, y del tamaño de Guatemala, del tamaño del mapa en relieve al monumento del Papa, y de la entrada de Carretera El Salvador a la salida de Antigua, de ese tamaño es Barcelona también, le están peatonizando 2 de cada 3 calles. Y ojo, en Guatemala, en ese territorio que les describí, ¿verdad? Del mapa en relieve al Papa y de la carretera El Salvador a la salida de la Roosevelt, hay más o menos 3 millones de habitantes. En Barcelona hay 8. En Barcelona hay 8, porque es una ciudad más densa, más vertical. Y le están quitando 2 de cada 3 calles peatonales. Y entonces el principio aquí es que si yo vivo acá y quiero llegar en carro, todavía puedo llegar en carro porque yo vengo aquí en carro y me puedo meter en carro aquí, pero tengo que ir muy despacio y con las intermitentes puestas. Y al llegar a esta esquina hay unos bloques que me obligan a cruzar a la izquierda. Y entonces puedo llegar a mi dirección en carro y para salir agarro aquí y al llegar a esta esquina hay otros bloques que me obligan a cruzar a la izquierda y tengo que regresar a la calle por la que entré y ya puedo seguir mi camino, ¿verdad? El que vive aquí tiene su bucle acá, el que vive aquí tiene su bucle acá, el que vive aquí tiene su bucle acá. Entonces siguen teniendo acceso por carro todas las propiedades de Barcelona, pero ya no se puede viajar en carro por las calles verdes. Ya solo sirve para entrar a las casas que están adentro de este totito, ¿verdad? Entonces le quitan un montón de carga vehicular a esas calles y se vuelven calles muy tranquilas, muy peatonales, como la Sexta Avenida Zona 1. Entonces uno sí puede venir y agarrar una patineta eléctrica e irse en una calle verde por todo Barcelona, ¿verdad? O en bicicleta, ¿verdad? Por todo Barcelona, sin carros, ¿verdad? En ese sistema de calles verdes. Y los carros quedan segregados a las calles negras. 1/3 parte de las calles de Barcelona ahora van a tener carros. El principio es cabal lo que se hizo en Salcajá, ¿verdad? Quitarle espacio al vehículo. En vez de darle más espacio al vehículo, es quitarle espacio al vehículo para mejorar la vida en la ciudad y resolver problemas de tráfico. Porque la única forma de resolver el problema de tráfico es que haya menos carros. Mientras más pasos a desnivel hagamos y más sótanos para estacionamiento hagamos y más carros le metamos a la ciudad, más problema de tráfico va a haber, ¿verdad? Entonces, eso es lo contraintuitivo del urbanismo, ¿verdad? Imagínense, una ciudad como Barcelona, peatonizar 2 de cada 3 calles. Eso es visión. Eso es lo que se está haciendo en Europa. Eso es lo que le debiéramos estar pidiendo al alcalde Quiñones que hiciera con la zona 9 y con la zona 10, ¿verdad? Hacemos un 4 grados norte continuo cada 2 calles, desde la zona 9 hasta la zona 10, y uno se puede andar por todo el corazón de la ciudad sin ver carros. Y puede andar en bicicleta, en patineta eléctrica. Ahorita han hecho ciclovías, pero las ciclovías están socaditas así entre los espejos de los carros y son descontinuas, ¿verdad? Eso no sirve. De verdad, el de la bicicleta y el de la patineta debe sentir total delicia y ser el dueño en la calle. Y los carros ir quedando segregados. ¿Eso qué haría? Haría que es muy difícil entonces venirse de Misco para Guatemala. Va, entonces empezamos a llenar de edificios de apartamentos toda la zona 9. La zona 9 está vacía, señores. Volvámosla toda de 6 pisos, igual que Barcelona. No tienen que ser rascacielos, porque aquí está el aeropuerto. Hagámosla toda de 6 pisos, así como esta imagen que están viendo ustedes, y que 2 de cada 3 calles sean peatonales. Todo lo que está ahí por el Dorado Americana, desde el McDonald's que está en la Liberación, todo hasta el Parque La Industria. Imagínense volverlo como está esta foto, la cantidad de habitantes que ganaría el municipio y que esta gente se fuera a pie a trabajar a la zona 10. Todos trabajan en la zona 10. Entonces, que se vinieran de Ciudad San Cristóbal y que se vinieran de Misco a vivir aquí a la zona 9 y caminaran a pie a la zona 10 o en patineta eléctrica, ¿verdad? O sea, esa es realmente la visión. Y entonces, ¿qué están haciendo con Barcelona, que tiene este urbanismo de revolución industrial? Y lo están regresando a un urbanismo tradicional. Entonces, ¿por qué Roma y no Barcelona? Este era mejor, ¿verdad? Este de plano ya ni lo consideren y no se debe usar.
Y entre estos dos, los dos son buenos, pero es mejor el de 12,000 años. Es mejor, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con ¿cómo se llama? Con el neurbanismo, los proyectos que yo les enseñé, es un poquito cabal combinar el carro y el peatón, pero separando siempre el carro del peatón. Entonces, lo que están haciendo en Barcelona es que separan el carro quitándole 2 de cada 3 calles. En Cayalá, el carro lo metemos en sótanos. En el proyecto que les enseñé del mar, el carro lo metemos en el interior de las manzanas, pero el principio es el mismo, ¿verdad? El principio es el mismo, que sí quepan los carros, pero que estén escondidos, que no lleven la fachada a los carros y que el espacio público sea para muchos menos carros y mucho mejor espacio público. EPA al alcalde de Salcajá que lo hizo, ¿verdad? Que ya no es alcalde ahora, pues yo lo conozco a él y sé del proyecto y sí me parece de los pueblos del interior una intervención urbana muy, muy atinada, que no muy se ve, digamos, que estas ideas permean a los pueblos. Pero ahí está. Adelante, Leonel, perdón. Buenas noches, arquitecto. Pues primero que nada, gracias por estas 8 horas de una cátedra magistral de urbanismo. Se siente muy bien recibir una cátedra con alguien muy apasionado. Mi pregunta es, ¿cuál es la cantidad mínima de área que usted considera para un proyecto tal cual de urbanismo, con todo lo que usted considere esencial? Fíjate que no sé qué decirte. Hay una casa que ya es neurbanista, ¿verdad? O sea, los principios del neurbanismo empiezan casi que te diría yo desde la jaula del canario, vamos, la casa del perro y la casa particular ya pueden ser neurbanistas, ¿va? Como escala mínima. Déjame ver si tengo aquí un proyecto ahora que haces esa pregunta tan atinada. Vamos a ver. No sé si lo tengo aquí como ejemplo, pero yo diseñé un proyecto se los voy a explicar mejor así dibujado. Me va a costar mucho encontrarlo para podérselos enseñar, pero digamos que era un terreno en San Cristóbal, donde esta era la calle, ¿verdad? Y el terreno era así rectangular, profundo. Era un poquito grande, ¿verdad? Y entonces era muy grande para hacer solo una casa, pero era un terreno para una casa prácticamente, ¿va? Entonces, lo que se ve mucho en San Cristóbal que hacen con esos terrenos es que le meten una calle aquí, una callecita así, y le meten 4 casas, ¿verdad? O 6 casas. Las casas feas que a mí no me gustan, que tienen el garaje aquí enfrente, la casita está acá y este es el jardincito al fondo, ¿verdad? Ese es lo que todo el mundo usa, la forma en que se están haciendo un montón de proyectos que están agarrando terrenos relativamente grandes en San Cristóbal. Entonces, digo yo, hagámoslo de otra manera, ¿verdad? Entonces yo vine y planteé, ok, este es el terreno, entonces hay que meter 4 casas, metamos la calle en medio y terminemos la calle en una como placita así, ¿verdad? Entonces metemos aquí una casa grande acá la otra y acá las otras 2, ¿verdad? Y entonces resulta que aquí tienen su garage, esta y este garage son este es de esta y este es de esta, ¿verdad? Entonces digamos que así es como se parte el terreno, ¿verdad? Y entonces aquí tiene sus 2 carros esta casa, aquí tiene sus 2 carros esta casa, aquí tiene sus 2 carros esta casa, y aquí tiene sus 2 carros esta casa. Pero lo que pasa es que si ustedes comparan el urbanismo, ¿verdad? Digamos que este proyecto de acá tiene esta calle, tiene un muro cerrado aquí de block de este lado. Y de este lado lo que tiene es 4 garajes donde están viendo la parte de atrás de los carros. Los jardines de estas casas no se miran porque quedan atrás de las casas. En cambio, en el proyecto que yo diseñé, digamos que la casa queda aquí. El jardín, digamos que le queda aquí, ¿verdad? Y su garaje de carros le queda aquí, ¿verdad?
Y lo mismo pasa con esta otra casa, ¿verdad? Y cuando ustedes, el ambiente que tienen en esta calle, ustedes entran en una callecita que tiene casas a ambos lados y no son casitas, porque ustedes leen la fachadota larga de la casa, como la fachada elegante de la casa, ¿verdad? Y entonces, aquí leen casitas angostas, 4 casitas angostas. Aquí leen 2 casonas largas, una de cada lado de la casa, de la calle. Y la calle tiene casas a ambos lados, no tiene el muro ciego, ni tiene solo garajes, ¿no? Entonces el ambiente es completamente distinto, pero son las mismas 4 casas con el mismo metraje, ¿verdad? Entonces es simplemente, esa te diría yo, es la escala más pequeña de proyecto de neourbanismo que yo ya diseñé, ¿verdad? Pero es un conjunto de 4 casas nada más. Pero ya tiene un approach donde lo que estoy tratando de lograr es no solo una mejor arquitectura para la casa, sino que un mejor urbanismo para el conjuntito de 4 casas, ¿verdad? Entonces, Ok. Gracias, arquitecto. muy bien. Alguien más había levantado la mano y desistió, porque muy largas mis respuestas. Que nadie tiene consultas de las otras manitas que estaban levantadas. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo solo quisiera hacer una consulta. En una frase o en pocas palabras, ¿cómo determinaría usted el urbanismo? Eh, no sé cómo enmarcar su pregunta, pero para mí el urbanismo es cabal, es un fenómeno tipo la economía, ¿verdad? Es un uso de recursos. ¿Por qué se parece a la economía? La economía se trata de un uso eficiente de recursos. Y hago énfasis en la palabra eficiencia. Eficiencia, hacer un uso eficiente de algo no es usar poco de eso. La palabra eficiencia es usar la cantidad más adecuada, ¿verdad? Digamos que un carro que es muy eficiente en su consumo es porque gasta la justa cantidad de gasolina versus el rendimiento que tiene. Tiene bastante potencia, desarrolla bastante rápido y también tiene cierta economía, pero es la combinación de factores. Entonces, digamos, algo que es eficiente en precio no es algo que es barato, ¿verdad? A veces lo barato sale caro porque es muy económico ¿cómo se llama? De precio, pero es muy malo de calidad. Entonces, esa no es una forma eficiente de gastarse el dinero, ¿verdad? Entonces, para mí la economía siempre busca la eficiencia de los sistemas económicos, de la utilización de recursos y la utilización de recursos económicos en el tiempo, ¿verdad? Eh, pues el urbanismo es lo mismo, es la eficiente utilización de un recurso muy escaso que es el territorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos un uso eficiente del territorio? Y para mí, el uso que le hemos dado al territorio de Carretera El Salvador es pésimo, es un desperdicio total, ¿verdad? Lo hemos depreciado antes de desarrollarlo, pues como les decía, está vacío, pero Carretera El Salvador ya sufre de lo que se llama una plusvalía inversa, es decir, ya no se plusvaliza, ya no es cada vez más caro Carretera El Salvador, se ha quedado igual, pero cada vez es menos deseable. Entonces, para que mantenga el precio, lo que tengo que hacer es vender producto más barato cada vez, o sea, casitas más pequeñas, casitas más gachas, cada vez salir con un proyecto peor en vez de con un proyecto mejor, ¿verdad? Ahorita ustedes para salir rápido de un proyecto y salir exitosos en Carretera El Salvador, lo que deben hacer es proyectos como los de Petapa o de Villanueva. Eso es lo que deben empezar a hacer ya en Carretera El Salvador. Pero ya seguir haciendo casitas coquetas y casitas caras como las que se hacían en los años 90. En los años 90 todos los millonarios se iban a Carretera El Salvador y se hacían unas grandes mansiones allá. Ese mercado ya no existe, ya nadie de dinero quiere vivir en Carretera El Salvador. Entonces, si ustedes quieren hacer un proyecto inmobiliario en Carretera El Salvador, o hacen unos apartamentitos súper económicos o hacen casitas como las que se hacen en Villanueva y en Petapa, ¿verdad? Eh, pero eso es lo que es Carretera El Salvador y eso es por no haber hecho un uso eficiente del territorio, ¿verdad?
por haber sido escuetos y haber tratado de economizar en calles y querer lotificarlo todo y urbanizarlo al máximo. Entonces no es un uso eficiente. Entonces, digamos que por eso es que yo comparo el urbanismo con la economía. Se trata de un uso de recursos para la sociedad. El urbanismo no es una tarea de hacer el diseño de una casa particular. Es el diseñar una ciudad, es para todos, es para toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Para el prójimo, igual que la economía, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que hacerlas con responsabilidad, con visión, con pensamiento de cientos de años al futuro, de siglos al futuro. Ya logré alargar la respuesta. Usted me dijo en una frase y logré alargarle la respuesta. Muchas gracias. Bueno. Adelante, Marco. Marco Mejía tenía la mano levantada antes. Hola, arquitecto, buenas noches. Vení, pues, chichita. Y te voy a poner co. Adelante, Marco. Muchas gracias por compartir realmente todo el conocimiento con nosotros. Le agradezco porque se ve que no lo hizo la carrera, sino que realmente para que nosotros entendamos del tema. Mi pregunta va relacionada con la violencia que tenemos en Guatemala. Yo siento que eso ha sido un factor determinante en cuanto a cómo se ha ido dando la urbanización aquí, porque todos hemos decidido meternos en corrales, como usted lo dijo, en estos residenciales, y lo que ha estado abierto, como zona 15, San Cristóbal, o muchos lugares, los hemos ido cerrando por la misma violencia. Entonces, lo que usted propone del urbanismo, un urbanismo más abierto, más peatonal, yo creo que es bonito, es lo ideal, es lo más saludable mentalmente, pero realmente, ¿qué tan viable es en Guatemala, por ejemplo? ¿Hay algún caso parecido a este? Porque hay lugares contaditos en donde uno se siente seguro caminando, será zona 14, Antigua Guatemala, y algún par de lugares más, pero más allá de eso, realmente uno se siente inseguro caminando en la calle. ¿Y cómo podemos llegar a un urbanismo más peatonal con tanta inseguridad en Guatemala? Gracias, arquitecto. Mira, sí lo vimos cuando les expliqué el principio de la ventana rota en la clase anterior, ¿verdad? Ese estudio sociológico que se hizo donde se dejaban los carros abandonados, uno en Harlem y otro en Oakland, en California, y cómo ese principio de la ventana rota aplica para todo en la vida, ¿verdad? Si uno tiene la ventana rota, se mira gacho el espacio urbano y entonces empiezan a vender drogas en esa esquina. Entonces el alcalde Giuliani componía las ventanas de los edificios, incluso los que estaban abandonados, con dinero de la comuna, como una forma de controlar la inseguridad de la ciudad. 4 grados norte es el ejemplo insigne en Guatemala, ¿verdad? De cómo coger una parte de la ciudad sumamente deprimida e insegura, que era la zona 4 de hace 20 años. Y cómo de una forma osada y atrevida se conecta la arquitectura con el espacio público, ¿verdad? Y cambia por completo la zona 4. Y ahora vos ves proyectos arquitectónicos en la zona 4, el edificio Cuo en la zona 4, con su plaza que se conecta por completo con las banquetas de la Séptima Avenida, ahí frente al Banco Industrial, y no hay ni siquiera una barrera como la hay, digamos. A mí me gusta mucho el Oakland Mall, como le da frente ahora a ese jardín tan lindo que hacia la Diagonal 6, en vez de un muro espantoso, se abre, ¿verdad? Y se relaciona con la Diagonal 6, pero tiene esa gran barrera de hierro para seguir controlando el acceso. Entonces sí, visualmente es muy lindo y ayuda con la Diagonal 6, pero Cuo, el edificio Cuo y el edificio Expo 1 ahí en la zona 4 lo hacen mucho mejor, porque ni siquiera tienen esa barrera, ¿verdad? Se fusiona por completo la banqueta de la Séptima Avenida con la plaza peatonal de Cuo, ¿verdad? No sé si lo tienen en mente, pues, pero es súper bien diseñado, súper atrevido. Y esa es aquella Séptima Avenida que era re fea, ¿verdad? En ese sector. Y esa es la forma como con la arquitectura y con seguridad y con tranquilidad uno se conecta con el espacio público y lo hace un espacio seguro. Obviamente, tiene mucho que ver la gestión, la administración del espacio público. Las ciudades se han vuelto inseguras por diferentes razones y una razón es porque el Estado es incapaz
de darnos un nivel de seguridad como el que se necesita, ¿verdad? Entonces sí son un poco peligrosas las calles porque la policía y la gobernanza del espacio público no funciona. Pero cuando ustedes se van a lugares privados, como lo es Cayalá, como lo es el Oakland Mall, como es Miraflores, como es andar por las Majadas, esos son espacios privados abiertos al público y tienen un sistema muy robusto de seguridad. Hay cámaras, hay gente con capuche negro que andan patrullando por todos lados con radios, patrullando los sótanos en bicicleta, ¿verdad? Es decir, no se les pasa una. Tienen un constante monitoreo del espacio público con recursos suficientes para mantenerlo seguro de una forma privada, porque el sector privado es más capaz de hacer gestión de sus proyectos. Cuando nos metemos a vivir en condominios, lo que queremos es privatizar el urbanismo porque queremos gestionarlo nosotros. Con nuestra cuota de condominio controlamos la jardinización, la recolección de basura, la iluminación de las calles, que se mantenga bonito el condominio. Le ponemos reglas para que no cambie la arquitectura y se mantenga la arquitectura original del condominio. O sea, ponemos más regulación arquitectónica y urbana y más impuestos, porque está el UCI, pero además pago la cuota de condominio, ¿verdad? Estamos comprando más urbanismo cuando estamos yéndonos a vivir adentro de un condominio y queremos la seguridad que nos da el pagar la cuota de condominio, ¿verdad? Pero el argumento nuestro es, no es necesario encerrarse en un condominio cerrado con garita para lograr eso. 4 grados norte lo demuestra, que se puede lograr con espacio abierto, simplemente con gestión de seguridad privada en las plazas de los edificios. Pero esas plazas privadas de los edificios pueden estar totalmente fusionadas con el espacio público de la Séptima Avenida, ¿verdad? Este edificio que busqué ahorita en internet y que les estoy proyectando se llama Céntrico, queda en zona 5. Queda en medio de la zona 5, señores. Y este proyecto es un demostrador de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. El mismo proyecto es buen ejemplo y mal ejemplo. Les voy a explicar aquí en esta imagen. Digamos que agarro esta imagen, ven esta foto acá de la derecha, ¿verdad? Entonces, esta fue la fase 1. Y ellos vinieron y construyeron aquí, en una calle de la zona 5, y en esta esquina, empezaron con la primera torre del edificio, ¿verdad? Y le construyeron un supermercado, la torre, todo con ventanas de vidrio, y la gran entrada al supermercado, la torre, encendido precioso, ¿verdad? Hicieron estas arcadas y pusieron aquí locales comerciales, aquí a la vuelta también, y por aquí se entra al edificio, al complejo de edificios. Y eso hicieron, digamos que si miramos la manzana desde el aire, hagan de caso que esta es la cuadra, que el proyecto está en toda la cuadra. Entonces, eso lo hicieron en esta calle y en la mitad de esta calle. Hicieron bonita esta L, digamos, que es esta L que estamos viendo aquí. Resulta que las casas de zona 5 de este lado de la calle están todas llenas de restaurantitos y negocios y se cambió el carácter de estas casas. Y uno aquí en la zona 5 se siente en un pequeño 4 grados norte. O sea que un proyecto cambió una esquina de la zona 5 y lo volvió el ambiente igual que el de 4 grados norte. ¿Qué fue lo que hicieron mal? Que en el resto del proyecto, en estas otras 4 lados, digamos, y lo voy a pintar en rojo para decir lo que no hay que hacer, en todos estos 4 lados, lo que hicieron es que pusieron paredes de ladrillo cerrada como Tadeus en la Avenida de las Américas, vendieron apartamentos en el primer nivel y entonces los forraron con pared de ladrillo. Entonces, todo el resto de la calle, esta calle de atrás y esta calle de acá, nunca van a tener el efecto 4 grados norte. Lo condenaron para siempre, ¿va? Igual que ese segmento de la Avenida de las Américas con el muro del edificio Tadeus. Ahí es donde lo asaltan a uno. Y eso es hacer la ciudad del miedo, la ciudad que tiene el vidrio roto, ¿va? Que dice esta ciudad es insegura, entonces yo hago arquitectura de ciudad insegura y la hago y la vendo en condominio y así quedará para siempre, diciendo este barrio es inseguro y ese barrio permanentemente va a ser inseguro. Entonces, el mismo proyecto enseña lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lástima que no hicieron igual los 4 lados, ¿no? Hubieran empezado a hacer verdaderamente el 4 grados norte de zona 5. Entonces, esa es la respuesta, Marco. Esa es la forma en que se resuelve la inseguridad, con arquitectura que dice esta ciudad es segura.
y luego con una buena gestión del espacio público, ¿verdad? A través de recursos privados, y los recursos públicos no son suficientes, ¿verdad? Pero eso es. Eh, esa es la respuesta, digamos. Adelante, Marco Carvajal. Hola, arquitecto, buenas noches. Mire, yo realmente ya las preguntas que tenía al principio ya las respondió en lo que ha ido contestando antes, pero me uno a la felicitación. Realmente creo que la pasión que usted tiene por el urbanismo nos la transmite y nos contagia de eso. Y nosotros, como socios de la Cámara o como estudiantes del programa de formación inmobiliaria, yo creo que cuando ejerzamos el corretaje, vamos a entender con mayor claridad la importancia del urbanismo para la facilidad en la venta de un proyecto. O sea, es muchísimo más fácil y amigable vender algo en un lugar que está bien diseñado que vender algo en un lugar que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros que no estamos directamente en el ámbito de la construcción o del desarrollo, sino del corretaje, creo que nos genera mucho enriquecimiento cultural el saber qué es lo que se debe hacer y también podemos asesorar de una manera óptima a nuestros clientes para tomar en cuenta temas como este, ¿no? Y mi duda, y tal vez ahí con eso finalizo la intervención, es qué tan valorado desde su punto de vista es el trabajo del urbanismo en Guatemala. O sea, porque uno mira arquitectos e ingenieros comúnmente en la ejecución, pero digamos que es poco lo que se mira de proyectos de desarrollo urbano. O sea, yo me imagino que es por un tema también de escala y por un tema también de gobiernos, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo mira el futuro del urbanismo en Guatemala? Bueno, mira, sí, muchas gracias. Les tengo que ser sincero, la gente me dice que soy apasionado. Más que pasión es urgencia, ¿verdad? A mí me urge que cambiemos el urbanismo de Guatemala, ¿verdad? Y me urge que haya más proyectos que observan estos fenómenos como 4 grados norte y como Cayalá y tarará, 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 ¿verdad? Pero sí, todavía es muy poco el interés en aplicar principios de urbanismo en la conceptualización de los proyectos inmobiliarios. Es decir, por cada 10 proyectos inmobiliarios que salen, uno tiene un buen approach hacia el urbanismo, los otros siguen siendo lo mismo de siempre, ¿verdad? No hay una demanda por urbanistas. Yo he estado ejerciendo por 25 años en Guatemala y he tenido que seguir tocando puertas hasta la fecha y tratando de conseguir proyectos y de convencer clientes nuevos de hacer proyectos con un enfoque urbanista, ¿verdad? Pero cada vez hay un poquito más de colegas jóvenes que también ya manejan estos principios y también los introducen, los proponen. Ya no me siento tan solitario como al principio, ¿verdad? También estos principios sí se entienden ya adentro de la municipalidad a nivel de metrópoli, ¿verdad? Ya empiezan a aparecer llamadas para proyectos en el interior, alcaldes que tocan la puerta para ver si uno los puede asesorar en la provincia, ¿verdad? Para que han oído de uno, han oído de los proyectos y entonces andan averiguando si. Entonces, sí, cada vez hay un poquito más, ¿verdad? Eh, Todavía digo, por cada 10, pues tal vez uno, ¿verdad? Pero sí es poco, no es una cuestión de gobiernos, es una cuestión de mercado, diría yo. Y el mercado cada vez hay un poquito más espacio para proyectos que atienden el urbanismo, pero sigue siendo poco, ¿verdad? El mercado de Guatemala está muy conforme todavía con un urbanismo y con proyectos de arquitectura muy mediocre, pero la gente los compra, ¿verdad? Es decir, el mercado todavía no exige un mejor urbanismo o un mejor producto inmobiliario. Pero créame, todo el producto inmobiliario que ustedes ven y el que van a hacer corretaje, yo en lo personal pienso que se puede hacer mucho mejor. Es decir, mejores diseños de apartamentos, mejores diseños de casas y no digamos mejores diseños de condominios y de proyectos y de urbanismo a nivel de la calle en el edificio de apartamentos, etc. Adelante, Ruth.
Tiene apagado su micrófono. Mire, mientras se conecta Ruth, una segunda pregunta. ¿Qué opinión le merecen las ofibodegas? ¿Se vuelven otros cotos aislados dentro de la urbanización? Mira, buena pregunta. Fíjate que no. Eh, hay en el neururbanismo, y eso tal vez sí me faltó explicarlo, ¿verdad? El proyecto del Naranjo lo enseñaba, pero lo que dice el principio del neururbanismo o del crecimiento por multiplicación es, esta es una cebolla, ¿verdad? Esta es otra cebolla, esta es otra cebolla. De repente aquí, entre cebollas, tengo que hacer un distrito, ¿verdad? Un distrito es algo que pudiera ser, digamos, algo que no es la típica cebolla donde se vive y se hace todo, digamos, adentro de cada cebolla. Digamos que esta es la antigua Guatemala, este es Jocotenango, y de repente está la fábrica de Nestlé, ¿verdad? Entre Antigua Guatemala y Ciudad Vieja, ¿verdad? Entre una cebolla y otra podemos instalar estos distritos como, no sé, un centro médico gigantesco, un aeropuerto o industria pesada. Digamos que la industria ligera puede perfectamente estar adentro de la cebolla. Una zapatería, un sastre, lavandería, carpintería, pueden quedar adentro de la ciudad, ¿verdad? Pero una fábrica de alimentos, un taller de un concesionario de vehículos, ¿verdad? Gigantesco, no sé, ¿verdad? O las ofibodegas, un complejo de ofibodegas para logística, una embotelladora, digamos. Esas pueden estar en distritos que pueden quedar en distritos de logística o distritos de industria pesada que pueden quedar entre ciudades, ¿verdad? En la metrópoli, pero no en un barrio, sino que entre un barrio y otro, por ejemplo. Esa es un poquito la forma de organizarlo. Ahora sí, Ruth. Sí, buenas noches. Gracias por las horas que nos dedicó. La verdad que es muy interesante. Yo vivo en Carretera El Salvador. ¿Tiene alguna solución Carretera El Salvador o no tiene solución? O como usted nos mencionó, expropiar y hacer otra paralela. Pues fíjese que sí, ese para mí sería la única solución que me imagino. Es un poco cabal viendo casos de historia, lo que se hizo en París, ¿verdad? A pura expropiación, ir creando rutas transversales y rutas paralelas, ¿verdad? Para ir creando un sistema de calles y avenidas por lo menos cada 400 metros, ¿verdad? Si usted se fija lo que hicieron en Barcelona, que están peatonizando 2 de cada 3 calles. Y las cuadras en Barcelona tienen 112 metros de dimensión. Entonces, cuando usted cierra 2, le quedan abiertas al carro cada 400 metros más o menos, una norte-sur y una este-oeste, ¿verdad? Entonces, esa medida de 400 por 400 va siendo como que la medida de cada cuánto hay que hacer una calle abierta, ¿verdad? Entonces, a unos 400 metros de la carretera de Salvador debiera ir otra paralela. No exactamente 400, pues, pero más o menos a 400 debiera ir otra carretera paralela. Y transversal, para comunicar una con la otra, debiera haber una transversal cada 400 metros, un semáforo o un paso a desnivel o algo, ¿verdad? Cada 400 metros, para pasarse, digamos, de una a la otra. Y así debiéramos estar haciendo un tejido urbano un poco más robusto. Cuando ustedes miran barrios como, por ejemplo, la zona 14, pero el distrito La Villa o el mismo Panajachel, ¿verdad? Digamos, si pensamos en Panajachel, solo déjenme aquí quitar esto. Si nos vamos en Guatemala a la zona 14, pero la parte que es aquí, ¿verdad? Este es el barrio La Villa, ¿verdad? Entonces, digamos que esta puede ser la 10ª avenida, zona 14. Esta puede ser la 14 avenida, zona 14, ¿verdad?
Esta zona 14, que es la zona 14 de los ricos, digamos, no se comunica con esta zona 14, que es la zona 14 de la vía, ¿verdad? Y aquí está el cementerio de la vía. Entonces, no, esta es la 14 avenida. Perdón. Borro aquí. Y si ustedes miran, esta zona 14 tiene por aquí otra calle que va para acá. Esta es la calle que termina en el condominio, en el cementerio La Vía, que está acá. Y tiene como otras 3 calles transversales así. Y tiene otra, la 18 avenida, que sale también aquí y de ahí hasta acá conecta con la 20 calle. Entonces, estas también son cuadras como de 400 metros. Y lo que tiene ahí es que tiene callejoncitos que se meten a condominios, ¿verdad? Callejoncitos que ya no conectan. Entonces, no todas las calles conectan, pues. Hay callejoncitos que sirven solo para llegar a servir. Este es el condominio La Rueda. Entonces, aquí adentro hay condominios de garitas cerrados. Pero hay un sistema de calles y avenidas más o menos cada 400 metros. Entonces, ese es un ejemplo. Y ese barrio no está colapsado, ¿verdad? Como está colapsado Carretera El Salvador, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Y el mismo Panajachel, si ustedes piensan en Panajachel, tiene la calle de entrada, que es cuando uno viene bajando de Sololá y entra a Panajachel. Y después tiene la calle Santander y la calle del Hotel del Lago, pues, ¿verdad? Y la calle que sale así, ¿verdad? Casi que esto es las calles abiertas de Panajachel, son solo esas, ¿verdad? Todo lo demás son callejoncitos que se meten para llegar a alimentar el interior de estas grandes manzanas, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí tiene un sistema de calles y avenidas precario, pero por lo menos cada 400 metros. Cuando las calles y avenidas son tan continuas como en la zona 1, entonces artificialmente lo que tenemos que hacer es cerrar 2 de cada 3 para que nos quede como Barcelona y que haya una calle abierta cada 400 metros para los carros y las del interior sean más peatonales, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito cómo trabajar esos temas, ¿verdad? Pero sí, Carretera El Salvador, única solución, llamar a Eugene Hoffman y que venga a expropiar, como en París, ¿verdad? Muchas gracias. En fin. Bueno, pero mire, no es la única solución. Es decir, si hubiera propiedades, y eso, digamos que eso es bien interesante. Y hablando precisamente, ¿verdad? Digamos que voy a hacer un ejemplo aquí. Usted quiere conectar la 10ª avenida, por ahí por donde está Ambia, con el cementerio La Vía, sin pasar por la 20 calle. Y resulta que usted conoce al dueño de esta propiedad y el dueño de esta propiedad y de esta casa. Entonces usted puede diseñar un distrito que entre la calle, aquí hay una plaza y pasa por acá y conecta, ¿verdad? Y esta calle está abierta. Precisamente lo que les enseñé de San Pedro Las Huertas. Entonces usted crea una calle, hace un proyecto inmobiliario, un plan maestro de un distrito con un proyecto inmobiliario que en vez de encerrarse en garita y tapar el paso, lo que hace es abrir un paso que no existe, ¿verdad? Juntando 2 propiedades. Entonces crea una calle privada que usted gestiona y resulta que todo el mundo agarra por ahí a la hora pico, entonces tiene muchísimo comercio y arriba están los apartamentos. Entonces uno puede idear un proyecto que resuelve una conexión que hace falta en ese sector, ¿verdad? Y eso hay mucho por Guatemala, pues hay mucho que buscar cómo conectar un lugar con otro. Y entonces igual pudiera haber una forma de crear interconexiones con grandes propiedades en Carretera El Salvador, entonces crear planes maestros en propiedades claves que resulta que conectan, no sé, que la Carretera El Salvador con otra forma de entrar a la base, o con una forma de bajar a Viajanales, o con una forma de comunicar, ¿verdad? Con ¿cómo se llama? Hacer un plan maestro que igual que el Naranjo o que Cayalá, con su bulevar central, conecta Carretera El Salvador con Bocamonte, por decirle, ¿verdad? Entonces sí hay formas de ir agregando desarrollo, pero con visión de crear esas interconexiones que son escasas, ¿verdad? Zona 16, ustedes ven que se está desarrollando, pero sus calles abiertas son muy escasas y hay porciones grandes de propiedades que debieran de desarrollarse creando este sistema de interconexiones.
para no terminar de arruinar zona 16, pues. Y bueno, ahora sí llegamos a las 8, logramos llenar con preguntas y respuestas el tiempo que nos sobró. Generalmente no alcanzaba, siempre me estiraba para dar la clase, pero no sé por qué ahora no me trabé tanto. Muchas gracias, Arqui. Sí, nos alcanzó re bien el tiempo. Muchas gracias a todos también. Espero que pasen feliz noche. Ya los últimos minutitos solamente para que Gaby registre la asistencia de hoy. Y nos vemos el martes de la otra semana a las 6 de la tarde. Feliz noche, Arqui. Muchas gracias, Miriam. Nos vemos y un gusto. Feliz noche, arquitecto. Gracias, arquitecto. Feliz noche. Nos vemos. Recording stopped. Buenas noches, arquitecto. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Feliz noche. Gracias. Vamos a iniciar con la asistencia. Ana Sosa. Presente, feliz noche. Gracias. Aura Violeta Roldán.